Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes la clase del día de hoy, continuando con este estudio que hemos estado llevando de la carta de Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a ver Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 13. Vamos a estar meditando hoy en estos versos de Colosenses, que dice la palabra de Dios: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y hoy vamos a ver esta mañana la clase plenitud de vida en Cristo. Vamos a ver la plenitud de la vida en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y dice este pasaje, el versículo 6, por tanto. Esto de por tanto tiene que ver con todo lo que ya Pablo anteriormente se había dicho, lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1 en cuanto a Jesús, que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él existen, que Él es la plenitud del Padre, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él está sobre todo principado y todas estas cosas. Y bueno, Pablo, y hablando aquí en el capítulo 2, donde Pablo hablaba de lo que padecía por la iglesia, del amor que sentía por la iglesia, él dice en este verso, por tanto, tomando en cuenta lo que ya les he dicho, nuestra manera de vivir en Cristo tiene que ser con el mismo entusiasmo, entrega, pasión, firmeza, coraje y fe que había en nosotros el día que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya que es la única manera de permanecer firmes en Él. Por eso Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Algunos desde que entregaron su vida a Jesús, su entrega, su pasión ha sido en aumento, de victoria en victoria, han ido creciendo, han ido fortaleciéndose, y ese amor, esa entrega, esa pasión, esa dedicación, ese coraje, esa fe que había que había en ellos cuando conocieron a Jesús, es algo que sigue estando en sus vidas, es algo que sigue estando en sus corazones, es algo que sigue ardiendo en el corazón de aquellos que siguen a Jesús con este entusiasmo y con esta entrega. Por eso Pablo aquí le dice a los colosenses, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo. ¿Cómo recibimos a Cristo? Con esa entrega, con esa dedicación, con ese coraje, con esa pasión. Tenemos que permanecer así. Es la única manera, hermanos, de que nosotros podamos permanecer firmes, y lo vamos a ver más adelante, que podamos permanecer arraigados en el Señor. Esa manera en que nosotros recibimos a Jesús tiene que estar en nosotros en todo tiempo, en todo momento, para poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y desafortunadamente algunos esta pasión, esta entrega, dedicación por Cristo ha menguado mucho. Algunos han perdido esa pasión, han perdido el primer amor, han perdido esa entrega, esa dedicación, ese esfuerzo por el Señor. Ya casi no sienten hambre por Él, no sienten deseos de crecer, de hacer cosas para el Señor, y lo que hacen, lo hacen de mala gana, no lo hacen con buena voluntad. Entonces Pablo dice aquí a los colosenses que de la manera que habían recibido a Jesús, de esa manera deberían de permanecer. Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, o sea, en Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ellos habían aprendido el evangelio verdadero. Epafras, que lo vimos en el capítulo 1, se los había enseñado bien, habían obedecido el evangelio correctamente, y así debían de permanecer sin moverse. Por eso es que Pablo usa algunas expresiones, algunos ejemplos aquí. El primero dice arraigados. Necesitamos tener raíces firmes y profundas en Cristo para poder permanecer en Él. Arraigados, hermanos, está hablando de que nosotros necesitamos estar enraizados.
tener raíces profundas en Jesús que no nos puedan mover. Yo les comentaba que una vez escuchando acerca de las raíces de una higuera, todos los kilómetros que una raíz de una higuera tiene que recorrer hasta llegar a un lugar donde puede encontrar agua, y el agua puede estar a kilómetros de distancia donde está la higuera, y la higuera, sus raíces llegan hasta ahí. El pasaje aquí Pablo dice que nosotros tenemos que estar arraigados. Esto tiene que ver con eso, con bien cimentados, con bien enraizados. ¿En quién? En Jesús. Necesitamos tener raíces firmes en Jesús, en Él. Y esto se puede lograr solo teniendo una mejor vida de lectura, oración y meditación en Él. Hermanos, nosotros jamás podremos ser completamente enraizados cuando nosotros tenemos una vida de oración, de lectura, de meditación en la palabra de todos los días. Esto nos hace ir creciendo día con día. Eso nos hace ir fortaleciéndonos día a día. Esto es como esa pequeña plantita que una vez que es plantada, que tiene raíces muy cortas, se va aferrando a la tierra, y esas raíces van cada vez yendo más profundas, y el árbol va creciendo, y esas raíces se van haciendo fuertes, se van arraigando, o sea, aferrando cada vez más y más a la tierra, y van creciendo y van ahondando cada vez más, de tal manera que llega un momento que es muy complicado y prácticamente imposible, como en el caso de la higuera, otros árboles, imposible poder sacarlos con todas sus raíces. No se puede, las raíces están tan cimentadas, tan profundas en la tierra, que es imposible sacarlas, que no se puede. Y eso, hermano, debería de ser en nuestra vida. Nosotros deberíamos estar bien arraigados en Jesús, de tal forma que nada nos pueda separar de Él. Es más, que en un intento por separarnos de Jesús, más bien podamos morir antes de ser arrancados de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, al querernos separar de Él, podamos morir, pero que no puedan arrancarnos de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Nuestras creencias tienen que ser firmes en cuanto a Jesús. Entonces Pablo primeramente dice arraigados. Segundo dice sobre edificados, dice el apóstol Pablo, y sobre edificados. Esto de sobreedificado tiene que ver con seguir edificando algo sobre lo que ya está, sobreedificados. No necesitamos otro fundamento sobre el cual edificar, sino sobre el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. ¿Y por qué Pablo les hablaba de esto? Porque había otras corrientes, había otras enseñanzas, había otras doctrinas, que las vamos a ver ahorita más adelante, en cuanto a que la fe, la creencia de los colosenses estaba siendo amenazada por otras creencias, por otras corrientes. Por eso Pablo dice, tenemos que sobreedificar en lo que ya está edificado, en el fundamento que ya está. Y ese fundamento pues es Jesucristo mismo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo lo dijo de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar, sobre ese fundamento que es Cristo, sobre sus creencias, sus principios, sobre su doctrina, sobre su enseñanza, sobre su ejemplo. Sobre ese fundamento es que nosotros tenemos que sobreedificar, construir en ese fundamento que ya está, que es Cristo. No hay otro fundamento sobre el cual nosotros tengamos que edificar, solamente Jesús. Sigue diciendo Pablo en este pasaje sobre edificados en Él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Esto de confirmados en la fe tiene que ver, tenemos que ser consolidados, tiene que ver con una consolidación día con día en cuanto a nuestra fe en Cristo Jesús, en cuanto a nuestras convicciones. Esto de confirmados tiene que ver con consolidados. Esto de confirmados, reafirmados, estar completamente convencidos, confirmados en la fe, pero en la fe en Él, lo decía ahí, ¿no? Eso no es la fe, hermano. La fe en sí no tiene
el poder, la fuerza, sino en dónde está puesta nuestra fe. Nuestra fe puesta en Él. Tenemos que estar consolidados en Él cada día. Nuestra fe tiene que ser el cemento de la firmeza a lo que creemos. La fe tiene que ser como el cemento que da firmeza a nuestras creencias, a la doctrina en Jesús. Si la fe, Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios porque la fe es la que da firmeza a lo que nosotros creemos. Y en Hebreos hablamos que vemos que por la fe Noé construyó el arca, por la fe a Abraham le fue contado por justicia lo que él hizo, que por la fe esto, por la fe otro, por la fe habla de Rahab, habla de Enoch y de todos esos hombres que por la fe hicieron cosas. Entonces la fe, hermanos, tiene que ser ese cemento, esa mezcla que le dé firmeza a nuestras creencias, a nuestra entrega y pasión por Cristo. Entonces la fe, así como habéis sido enseñados, entonces esa fe, hermano, tiene que estar firme en lo que fuimos enseñados. Es lo que dice Pablo, así como habéis sido enseñados. Tenemos que ser afirmados en esta enseñanza que se nos ha dado. Tenemos que tener la fe en esa enseñanza. Debe ser una fe que nos impulse cada día a seguir confiando en Jesús. Por eso es que tenemos que ser confirmados en la fe. Hermano, la fe la necesitamos todos los días para seguir creciendo y seguir creyendo en Dios y seguir confiando en Él aún en medio de las circunstancias adversas que podamos enfrentar en la vida. Cuarto, abundando en acciones de gracias, dice el apóstol Pablo. Abundando, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto de abundando es rebosando, es ser constante. Nuestra vida tiene que ser una vida de humildad, reconociendo la gracia de Dios en nuestras vidas y así tener una actitud de gratitud todo el tiempo. Nuestra vida tiene que ser una vida de gratitud todo el tiempo. Dad gracias a Dios en todo, por todo. Siempre tiene que haber gratitud, aún en medio. ¿Quiénes pueden, hermanos, tener esa actitud de aún en medio del conflicto, aún en medio del dolor, aún en medio de las desgracias? ¿Quiénes son capaces de dar gracia? Aquellos que están enraizados, aquellos que están arraigados, aquellos que están consolidados en Cristo Jesús, son capaces de poder dar gracias a Dios en todo, tal como lo hizo Job después de que recibió la noticia que todos sus hijos murieron. Dice que rasgó sus vestidos, se postró en tierra y adoró al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que tener una actitud de gratitud siempre. Siempre tenemos que estar agradeciendo a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Y confiando y creyendo que aún en medio de los conflictos Dios es bueno y merece siempre nuestra más sincera gratitud. Entonces la Biblia dice aquí, Pablo, que tenemos que ser agradecidos, abundando en acciones de gracias. Siempre tenemos que tener acciones de gracia por lo que Dios está haciendo y hace en nuestra vida. Y es tiempo, hermano, de que nosotros podamos ser agradecidos con el Señor, que podamos expresar con nuestra boca, dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos tener siempre una gratitud, como dijo el salmista ya en el Salmo 40, cuando habla de pacientemente esperar en Jehová, y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso luego en mi boca un cántico de alabanza. Eso tiene que ver con gratitud, eso tiene que ver con una acción de gracia. Puso en mi boca gratitud para con el Señor por lo que Dios hizo en medio de esa adversidad que el salmista estuvo pasando, y en la paciencia Él dice: ahora yo agradezco a Dios porque Dios es fiel y porque Dios es bueno. Siempre tiene que haber, hermanos, en nosotros esa actitud de ser agradecidos con Dios siempre. Seguimos el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo.
La palabra engaño tiene varios significados y uno de ellos es ser llevado en despojo. Eso tiene que ver con ser engañado, ser llevado en despojo, ser llevado en cautiverio o ser llevado esclavo. Eso tiene que ver con engaño, ser llevado en despojo, es despojarte. Yo les predicaba el domingo acerca de precisamente un sermón titulado Despojado y atado, hablando acerca de Sansón. Y efectivamente, pensando en esa clase, dice la Biblia que Sansón, una de las recomendaciones que le hicieron los filisteos a Dalila fue: engáñale y descubre en qué consiste su fuerza. Y efectivamente eso hizo Dalila, le engañó y lo despojaron, precisamente como dice aquí, que engaño tiene que ver con llevar en despojo, llevar cautivo o esclavo. Y eso sucedió con Sansón. Una vez que lo despojaron de su fuerza, lo despojaron del espíritu, de la consagración, entonces lo ataron, lo llevaron cautivo y lo hicieron esclavo, molía para los filisteos en la cárcel. Eso tiene que ver con ser engañados. Y Pablo dice que él no quiere que nosotros seamos despojados, que nosotros seamos cautivados, que nosotros seamos esclavizados por el engaño. ¿Engaño de qué? Engaño de otras creencias, de otras doctrinas, de otras enseñanzas que no son según Cristo, sino que son según la tradición y las ideas de los hombres, que lo vamos a ver más detenidamente. Entonces, esto tiene que ver con engaño. Pablo dice, tienen que cuidarse. ¿De qué tenían que cuidarse? ¿Cómo podrían ser engañados? Pablo dice de filosofías. Filosofías significa o tiene que ver con el amor a la sabiduría, la filosofía, pero no a la sabiduría de Dios, hermanos, sino a la sabiduría del mundo. Eso tiene que ver con filosofías. Hambre por el conocimiento en cuanto a la mente humana, lo que la mente humana puede alcanzar, no la sabiduría según Dios, y lo vamos a ver también, Corintios lo dice también acerca de eso. Entonces, eso tiene que ver con filosofías o un nuevo conocimiento, o sea, siempre están queriendo tener un nuevo conocimiento en cuanto a las cosas, pero un conocimiento no según Cristo, sino según los hombres. Y mira cómo lo dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 19 al 22, lo dice de la siguiente manera. 1 Corintios 1, 19 al 22. Pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios, o sea, la sabiduría del mundo, y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero el Señor, aquel pasaje dice que el Señor desechó la sabiduría de los hombres, el conocimiento de los hombres. Eso tiene que ver con esto de filosofías, con ese conocimiento de la mente, que es esta filosofía tiene que ver con aquellos que hacen a un lado la palabra, desprecian el conocimiento de Dios y ellos buscan sus propias corrientes, buscan poder entender las cosas con su capacidad. Entonces Pablo dice, tienen que tener cuidado con estas filosofías. ¿Qué más habla Pablo? Dice huecas sutilezas, huecas sutilezas. Estas son enseñanzas vacías y sin fundamentos, huecas, o sea, que no tienen fundamento, que no tienen solidez, que no tienen nutrientes, que son solamente sutilezas. En la iglesia de Colosas había este tipo de corriente, este tipo de enseñanza. Tiene que ver con pensamientos solamente de los hombres. Lo único que genera en aquellos que creen estas sutilezas es decepción y confusión. Este tipo de maestros desconocen la escritura, ya que están más interesados por conocer cosas nuevas de este mundo. Y eran como los atenienses, que dice la Biblia que
que esos hombres no estaban sino solamente interesados de conocer cosas nuevas. Por eso le decían a Pablo, pues háblanos acerca de esos dioses en los que tú crees, porque estaban interesados en eso. Tiene que ver con esto, con huecas sutilezas, con pensamientos de hombre que no tienen solidez, y de repente podemos escuchar tantas ideas, tantas creencias que hay en el mundo, tantas corrientes que dices tú, ¿de dónde ha salido todo esto? Todo eso tiene que ver con la mente humana solamente, no según Dios. Y estos hombres desprecian y desechan el conocimiento que viene de Dios por medio de la palabra, por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice a los Gálatas, a los colosenses, cuídense de estas huecas sutilezas que engañan a los hombres. Según, lo dice Pablo, según las tradiciones de los hombres. Ahora habla de tradiciones. Veamos filosofías, sutilezas, y aquí Pablo dice tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres tienen que ver con enseñanzas recibidas de generación en generación. Es que esto lo hemos venido haciendo, incluso la Iglesia Bautista tiene tradiciones que de repente ha sido un problema poder romperlas. Hay hermanos que son tradicionalistas, no es bíblico, pero ellos se van más por la tradición. Es que siempre lo hemos hecho así, y hasta la fecha hay iglesias que no han tenido ningún cambio, siguen iguales porque no se han atrevido a romper con esas tradiciones que van incluso en contra de lo que Jesucristo enseña, en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, tradiciones tienen que ver con enseñanzas que se han ido repitiendo de generación en generación. El tradicionalismo es el mayor aliado del engaño. El tradicionalismo es el mejor aliado del engaño. Es la forma más sutil de poder engañar a la gente por medio de las tradiciones. ¿Por qué? Porque las tradiciones te hacen verlas que son buenas, que no han afectado en nada, que es importante cuidarlas, y que eso nos da identidad, que nos identifican, que nos hacen pertenecer a algo. Entonces, por eso es que las tradiciones es el mejor aliado del engaño. Mira Jesús cómo habla ya en Mateo capítulo 15, precisamente hablando acerca de las tradiciones. En Mateo capítulo 15, versos 7 al 9, Jesús lo dijo así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Fíjate bien cómo dice, enseñando como doctrina, o sea, como enseñanza bíblica, mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres, y se enseñan como doctrina, como una enseñanza bíblica, mandamientos de hombres. Entonces hay ciertos grupos religiosos que la tradición es mucho más importante para ellos que la propia palabra de Dios, que la propia doctrina del Evangelio. Para ellos es mucho más valioso y mucho más importante la tradición. Y ese era un problema de los judíos, ese era un problema de los fariseos, que ellos decían: ¿por qué los discípulos no se lavan las manos como los demás? ¿Por qué ellos no ayunan? ¿Por qué ellos no hacen? Y hacían muchas cosas por tradición, pero su corazón estaba lejos del Señor. No conocían al Señor porque rechazaban la verdadera enseñanza, porque desechaban el verdadero conocimiento que viene de Dios por medio del Espíritu Santo, y ellos se aferraban más en el conocimiento humano, en lo que ellos creían que era lo correcto, pero no dejaban que el Espíritu Santo les enseñara. De hecho, Nicodemos, en Juan capítulo 3, cuando él va a Jesús, él entendió que lo que ellos estaban enseñando, lo que practicaban, no era lo correcto. Él, cuando va a Jesús, él le dice: Rabí, reconozco que eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Él reconoció que Jesús era la verdad y que todo lo que ellos enseñaban no podía llevarles a la vida eterna, porque estaban más aferrados a las doctrinas, a la tradición, que a las doctrinas, que a las enseñanzas bíblicas. Y Jesús tiene que reprenderlos duramente, llamándole hipócritas. Y luego habla de rudimentos.
rudimentos del mundo. Ahí mismo en el versículo 8, Pablo también habla acerca de rudimentos. ¿Qué tiene que ver con rudimentos? Se trata de los principios fundamentales de los pensamientos humanos. El pensamiento del cristiano tiene que variar drásticamente del pensamiento del mundo. El abecedario del cristiano tiene que ser completamente contrario al del mundo. Los rudimentos tienen que ver con los principios, con algo que tiene que ver con el embrión de algo. O sea, y hay gente que está más con los rudimentos y que tiene que ver con esas pues doctrinas, con esas tradiciones y siguen ahí. No, están arraigados en esos pensamientos, en esas creencias que te apartan por completo del conocimiento de nuestro Dios. Y mira cómo lo dice el diccionario, hablando de rudimentos. La Real Academia lo dice de la siguiente manera. ¿Qué es un rudimento? Dice, embrión de un ser orgánico o parte de un ser orgánico no desarrollado por completo, o sea, que sigue estando ahí sin desarrollarse. Naciones o conocimiento elementales sobre una materia. Y es lo que dice en cuanto a rudimento, o sea, estar solamente anclados en una enseñanza sin que haya una evolución de ellas, aferrarnos a eso. Esto tiene que ver con rudimentos del mundo. Y nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. Nosotros hemos adquirido el conocimiento para poder desechar estos rudimentos del mundo y venir a Cristo y conocer al Señor a más a profundidad. Nosotros tenemos la mente de Cristo, según lo que dice ya en Corintios capítulo 2, versículo 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ahí mismo Corintios capítulo 1, primero los Corintios 1, versículo 9 al 12, lo dice de la siguiente manera. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, de hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, queriendo decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, etc. Entonces Pablo dice: sáquense eso de la mente, y tienen que todos tener un mismo pensar, una misma fe, una misma esperanza. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de tener la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre los rudimentos del mundo y la enseñanza según Cristo. Versículo 9 al 10 dice: porque en Él habita corporalmente, porque en Él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, hermanos, ya lo veníamos viendo en clases atrás, en Cristo habita corporalmente toda la deidad del Padre. Todo lo que es Dios está en Cristo, está en su Hijo. Él es Dios mismo en Jesucristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Colosas había una fuerte corriente de gnosticismo, una doctrina
esotérica y herética que prometía un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que conducían a la salvación. Esta corriente de los gnósticos enseñaba que se podía llegar a tener un conocimiento divino, un conocimiento pleno en cuanto a las cosas, como los ángeles y todas las cosas que tienen que ver con la divinidad, y que ese conocimiento los podía llevar a la salvación. Por eso es que Pablo les dice a los hermanos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estos hombres, los agnósticos, ellos creían o creen que la materia, que lo divino, que es Dios, no puede mezclarse con la materia. Por eso es que ellos no aceptaban a Jesús como Dios, porque decían, ¿cómo puede algo divino como es Dios poder habitar en una materia mortal como es un cuerpo? Entonces ellos no aceptaban esta idea de que Jesús fuera Dios, de que Dios hubiese encarnado en Jesucristo. Y de hecho todavía hay gente que tiene estas creencias, son agnósticos, no creen en esta parte que Dios se haya encarnado en Jesucristo. Y por eso es que Pablo tiene que decirles a los colosenses, porque en él, o sea, en Cristo, corporalmente habita la plenitud de la deidad. Y luego dice, y vosotros estáis completos, estamos completos en él, y vosotros estáis completos en la cabeza que es Cristo. Esta es la razón, hermano, por la cual Pablo tiene que asegurarse de que los creyentes de Colosas estuvieran convencidos de que todas esas creencias eran falsas e innecesarias, y que en Cristo, solo en Cristo, lo tenían todo. Y eso es algo que nosotros también tenemos que tener bien claro, hermanos, que en Jesús estamos completos. No necesitamos ninguna otra cosa. En Jesús habita la plenitud del Padre. En Él estamos completos. No necesitamos otra cosa. Jesús lo llena todo. Solamente aferrarnos a Él, creer en Él, confiar en su palabra, confiar en sus enseñanzas, en su doctrina. Creer en Jesús nos da la plenitud en cuanto al conocimiento de todas las cosas que tienen que ver con decía Pablo atrás, con los misterios de Dios. Entonces Pablo tiene que hacerle entender a los hermanos de Colosas que en Cristo estaban completos y que en Cristo lo tenían todo, que no necesitaban dejarse influenciar por otras creencias, por otras corrientes que enseñaban incluso acerca de los ángeles. Ellos mismos, esos hombres, hablaban acerca de la adoración a seres angelicales. Por eso que vamos a ver más adelante que rendían culto a los ángeles, y Pablo tiene que ser muy cuidadoso con eso. De hecho, hay gente hoy en día que rinde culto a los ángeles, y esto no es bíblico. Pablo reprueba esto en esta carta a los colosenses. Estos hombres hacían eso, pero Pablo dice, no necesitan hacer nada de eso. En Cristo estamos completos, en Él lo tenemos todo. Versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El tema de la circuncisión era uno de los que más problemas estaba causando a los hermanos de Colosas, ya que con la llegada de falsos maestros judaizantes enseñaban que era necesario guardar la ley de Moisés para poder ser salvos, tal como lo vemos en Hechos capítulo 15, 1 y 3, y en Gálatas 5, 3. Y vamos a darle solamente un breve repaso como introducción a la próxima clase del próximo domingo, para poder abordar este tema de la circuncisión, porque es un tema un poquito amplio y nos vamos a llevar mucho tiempo, pero vamos a dar una pequeña introducción para la siguiente clase hablando acerca de la circuncisión. Hechos capítulo 15, verso del 1 al 3 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto enseñaban estos hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión
y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y acusaban y causaban gran gozo en todos los hermanos. Y hubo una discusión, dice aquí, no pequeña en cuanto a este tema, ya que los judaizantes decían que si los hermanos, los gentiles, no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y Pablo enseñaba que no era necesario que se circuncidaran. En Gálatas 5, versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo decía, no es necesario circuncidarse. Si un hombre se circuncida, pues está obligado a guardar toda la ley. No era necesario, no es necesario la circuncisión. Y aquí en la iglesia de Colosenses había una enseñanza muy fuerte por un grupo de judíos que habían llegado a Colosas. Se cree que había como unos 4,000 judíos ahí y que seguían enseñando esta corriente acerca del judaísmo, acerca de las enseñanzas de Moisés, que los hermanos de Colosas tenían que circuncidarse. Pablo tiene que abordar este tema, y Pablo dice, pues no es necesario que se circuncide. Por eso dice Pablo allí en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué no hecha a mano? Le decía, porque ellos seguían enseñando que tenían que circuncidarse haciendo este acto de cortar el prepucio en el hombre del pene. Y vamos a ver en la próxima clase de dónde viene esta práctica, qué significa esta práctica de la circuncisión, dónde quedó ya abolida esta práctica literal como se hacía en el Antiguo Testamento, que a los 8 días de nacido el niño tenían que cortar el prepucio como un pacto que Dios hizo con Abraham. Lo vamos a ver allá en Génesis, este tema hablando acerca de la circuncisión. Entonces, pues estemos al pendiente, hermanos, de la próxima clase, el próximo domingo que estaremos hablando. Pero hasta hoy, hermanos, hablando acerca de esto, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Entonces, solamente como resumen, tenemos que estar bien arraigados, hermanos. Es por eso la importancia que necesitamos estar meditando en la palabra, yendo al Señor en oración, yendo al Señor en la lectura, en la meditación, y arraigarnos y tener un conocimiento profundo, como hemos venido viendo en las clases anteriores, que tenían que descubrir los tesoros, las riquezas del conocimiento de Dios a través de Jesucristo. El Señor dice que esta enseñanza tenía que ver con esos tesoros y esas riquezas. Dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe, dice Pablo aquí. Entonces tenemos, hermanos, que trabajar en eso, tenemos que estar bien arraigados. Segundo, sobreedificados. Necesitamos seguir sobreedificándonos en el fundamento que es Cristo, confirmados en la fe. Necesitamos, hermanos, consolidar nuestra fe. Necesitamos trabajar en nuestra fe, pedir a Dios que aumente nuestra fe y caminar por fe, vivir por fe, actuar por fe. Nos hace falta fe para poder hacer cosas, hermanos, en nuestra vida. Estamos muy cortos porque no tenemos la fe para hacer. No es la fe lo que impulsa, es la fe lo que hizo que Moisés, que Noé tardara 100 años construyendo un arca. Era la fe, es la fe lo que nos impulsa a hacer. Entonces tenemos que ser confirmados en la fe, tenemos que abundar en acciones de gracia, tenemos que ser más agradecidos para con el Señor. Cuidar que no seamos engañados, hermanos. Hoy en día sigue habiendo muchas corrientes y muchas creencias que pueden engañarnos y pueden apartarnos de la verdad. Cuidémonos de la filosofía, de las huecas sutilezas, de las tradiciones de los hombres, de los rudimentos del mundo. Y tenemos que estar bien cimentados en Cristo, entendiendo y sabiendo que en Él estamos completos, que no necesitamos
nada más que a Cristo en nuestras vidas, creyendo en sus doctrinas, creyendo en su enseñanza, creyendo en Él, con fe, sabiendo que en Él estamos completos. Entonces, trabajemos, hermanos, en estas áreas en nuestra vida, meditemos en ello y esforcémonos para poder ser mejores cada día y que podamos de una manera agradar a Dios en nuestro diario vivir y poder aplicar estos principios y esta enseñanza que en su momento fue para los colosenses, pero que sigue aplicando a nuestras vidas. Que Dios te bendiga.